Oli, bueno, no sé qué pasó con el internet, pero este video es como una versión breve de todo lo que dije en ese video que no salió, porque el internet, este espacio, ha estado un poco caótico desde hace como 2 días que empezó a llover y a hacer aironazo. Entonces, bueno, miren, pues a grandes rasgos hablaba de tres temas, ¿no? La poesía, la ensoñación y la felicidad. La poesía como la base de un lenguaje que nos construye a partir de la imaginación y del lenguaje y la realidad, nos construye un tipo de pensamiento que nos confronta ante la vida, es decir, cómo veo la vida a través de lo que estoy pensando. Cómo estoy pensando, eso es lo importante. Porque la poesía al final es una manifestación eh, estructurada que puede llevarnos a una amabilidad no solamente para conmigo, sino para con los demás. Entonces, la poesía es la parte importante de cómo sentipensamos el mundo, ¿no? Y luego entonces cómo lo construimos hacia afuera. Les decía yo muchísimas cosas que creo que bueno, no me puedo meter otra vez en todo, pero lo interesante es que la poesía es una posibilidad, les decía, de pensar el mundo. Entonces, cómo estoy manifestando en mi pensamiento las cosas tiene que ver con la construcción poética. ¿Cómo entonces voy a ejecutar hacia afuera, manifestar hacia afuera? Pues a través de lo que estoy construyendo en el adentro. Es decir, hay una afuera que entra, cómo entra, o sea, más bien cómo lo estructuro en mi mente para saber cómo sale, ¿ya? Creo que me expliqué un poquito mejor. Y la poesía puede conectarnos con la totalidad, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos que dije hace un momento que espero que les reitero que esto no pase otra vez. Eh, una de las cosas que sí creo que es importante mencionar del video en vivo es que vivimos en una sociedad del rendimiento y del cansancio, del consumo y del cansancio. Todo está como expuesto, o sea, exponemos nuestra vida para que se consuma, exponemos todo el tiempo algo, como poseo esto, tengo esto, soy esto, hago esto, estoy haciendo esto, y bla, 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 ¿no? Es como una casi, casi pornografía del afuera, ¿no? Todo el tiempo estamos diciendo, diciendo y haciendo y haciendo para mostrar hacia afuera. Entonces lo que pasa con eso es que desaparece nuestro silencio interior y el silencio en general. Desaparece el misterio y desaparece hasta el respeto. Entonces, si el espíritu humano no puede desarrollarse, no tiene un espacio para desarrollarse, pues entonces empiezan a desaparecer todas estas cosas, ¿no? Mm, ok, creo que lo más importante que nos puede aportar la poesía es el asombro que hay hacia lo que hay adentro, lo que hay afuera, hacia todo, ¿no? Detenernos a contemplar la vida, que eso es tema de la ensoñación, también es el procurarnos tener pensamientos profundos, ¿no? Y de los pensamientos profundos viene la poesía. Justamente no es lo mismo que la filosofía, porque la filosofía sí ha sido un poco violenta hasta cierto punto. La filosofía empezó como un cuestionamiento, luego como el querer entender la verdad de las cosas y luego entonces hay que atrapar la verdad de las cosas. Y bueno, son como crisis que nos llevan a manifestar conocimientos, ¿no? Pero el conocimiento intelectual es bueno, pero no es precisamente lo único, ¿no? Entonces, bueno, ya me estoy saliendo un poco del tema. El punto es que la poesía viene de una confrontación entre el afuera y el adentro, reitero, pero sobre todo el cómo lo percibo. ¿Cómo estoy percibiendo? ¿Cuál es mi pensamiento poético? Porque les mencionaba en el video que tenemos pensamientos poéticos una y otra vez. ¿Cómo? Yo despierto y digo, ay, qué bonito salió el sol. Eso es un pensamiento poético. Pero también es un pensamiento poético si yo dijera, hoy es un día muy gris y eso me procura nostalgia. O sea, todo el tiempo estamos construyéndolos, pues, ¿no?
no tienen que ser precisamente cursis, no tienen que ser precisamente románticos, las cosas simplemente se manifiestan, pero cómo lo manifestamos es lo importante. Ahora les voy a leer algo. Bueno, antes, hay que escribir sobre lo que sentimos, sobre todo, sobre lo que sentimos, sobre lo que estamos en este momento sintiendo y nos está generando un tipo de pensamientos y empezar a jugar con el lenguaje, las metáforas, las rimas, empezar a estudiar poesía actual con la que nos identifiquemos a través del Twitter o las redes, el Instagram. O si quieren leer libros, adelante, está súper bien. Leamos entonces nuestro texto con otros y démonos cuenta que nuestra opinión es escuchada. La poesía es la opinión de algo, pero tiene que ver con una manifestación de un pensamiento más estructurado en... No quiero decir que tenga una forma, pero es que hay que ser consciente de lo que decimos para saber si es poesía o no. Hay cosas que uno dice como pásame la tarea, que no sé si sería poético, ¿saben? Es como pásame la tarea. Y entonces ella dijo, pásame la tarea. Tal vez, depende desde qué contexto, ¿no? Pero bueno, otra vez me estoy saliendo del tema. Entonces, al final, la poesía es un ejercicio que creo que nos hace confrontar al mundo de unas formas muy particulares, bellas, intensas, profundas, y también nos hace darnos cuenta que hay que estar preparado interiormente para un desarrollo de la conciencia, ¿no? La poesía, si bien nos puede hundir como a Bukowski, nos puede también salvar, si quieren verlo así, o sacar de algunas áreas en las que nos estamos ensimismando, que no tienen tampoco propósito, ¿no? Entonces, la poesía, dice Joseph Campbell, algo que me gusta mucho y que creo que tiene que ver con eso de la poesía. Dice, la gente dice que vamos en busca del sentido de la vida, pero no creo que en realidad sea eso lo que buscamos. En realidad creo que buscamos la experiencia de sentirnos vivos. Queremos sentirnos vivos de tal manera que nuestras experiencias en el plano físico tengan resonancia en nuestro interior y en nuestra vida. Queremos sentirnos vivos de tal manera que sintamos con gran fuerza el enorme placer de estar vivos. Joseph Campbell, mitólogo y escritor estadounidense, con esto que nos dice y relacionándolo con el tema de la poesía, pienso que la poesía es algo que exalta la vida, ¿no? La poesía sirve, si es que tiene una función, por lo menos para mí, eh, en este espacio de la utilidad de lo inútil, es que resalta la vida, enaltece la vida, exalta la vida, como quieran nombrarlo. Y creo que en ese sentido nos permite ese enorme placer de estar vivos. Ahora, la ensoñación. La ensoñación tiene mucha relación con la poesía porque es prácticamente el estado de reposo, el estado de contemplación. El estado de contemplación finalmente menciona Bachelard, que era lo que les mencionaba en el video, con la poética de la ensoñación, menciona él que este estado del reposo, que es un estado de contemplación, no es meramente un estado de contemplación pasivo, o sea, no se trata de estar simplemente ausentes y contemplando, sino que nuestra misma contemplación la traigamos al consciente y en el consciente trabajemos lo que estamos contemplando, como para poder de alguna forma intervenir en este sitio, situación, persona, etc. Y al final no es obligatorio intervenir directamente, ¿no? Sino darnos cuenta que dejarnos afectar conscientemente, es eso, darnos cuenta, dejarnos afectar conscientemente, ¿no? Entonces habla como la ensoñación como un estado que existe entre el intelecto y la imaginación, un estado, digamos, de pausa, ¿no? Y en este estado de pausa, él habla que surge el lenguaje, que es el útero del poeta, y surge en un estado femenino del alma, así lo menciona él. Se les voy a leer un pedacito de lo que dice, ¿no?
Dice... ok, que hay que dejarse afectar, les decía. Soy un soñador de palabras escritas. Creo leer. Una palabra me detiene. Dejo la página, las sílabas de la palabra empiezan a agitarse, los acentos tónicos se invierten, la palabra abandona su sentido como una sobrecarga demasiado pesada que impide soñar. Las palabras toman entonces otros significados como si tuviesen el derecho de ser jóvenes. Y las palabras van entre la espesura del vocabulario buscando nuevas y malas compañías. Muchos conflictos hay que resolver cuando en la ensoñación vagabunda se vuelve al vocabulario razonable. ¿Por qué? Porque hay 6 facultades, bueno, sí, son 6 facultades superiores de la mente. Una de ellas es la razón, pero también la imaginación es una facultad. Entonces, dentro de estas facultades, lo que no estamos percibiendo es que tienen el mismo grado de valor, porque para todos sirven. O sea, cuando entramos en lo razonable ya no estamos imaginando y no es malo, pero no es útil, recuerden lo que les decía la vez pasada, para este sistema económico no eres útil si estás imaginando. Sin embargo, al principio de la creación, ¿cómo creen que surgieron las cosas? Pues a través de la imaginación, porque la imaginación es una herramienta que nos permite manifestar las ideas que después se van a manifestar físicamente. La casa, o sea, se los dije la vez pasada, horizontal sobre vertical, una casa, imaginación, con el tiempo se van mejorando, van siendo más grandes, más chicas, de espejo, bueno, vidrio, metal, un chorro de materiales, madera, entonces se van manifestando de forma matérica de muchas, muchas formas. Entonces, la ensoñación que tiene que ver con esta cuestión entre el intelecto y la imaginación resulta ser ese estado de detenimiento, les reitero, que nos permite avanzar en nuestra realidad. ¿Por qué? Porque es desconectarse de la realidad para fantasear, si lo quieren ver así, pero entonces hacer retrospectiva nos permite aterrizar algo. ¿No? No es meramente procrastinar, es decir, dejar a un lado las cosas y no tomarlas en cuenta y no hacerse responsables, eso es otra historia. Entonces, dice que la ensoñación es las imágenes pensándose en imágenes, el lenguaje creando lenguaje, que no hay otra forma de construir imágenes que no sea a través de las propias imágenes, ¿no? Al final, Bachelard lo que hace es ahondar en temas muy simples, cosas de la simplicidad, y termina diciendo, lo que les decía, perdón, antes es la palabra manifiesta en la psique las imágenes y luego entonces se manifiestan en la materia, ¿no? Hay que poder nombrar las cosas para identificarlas y entonces tomarlas de ahí y hacer algo con ellas, lo que se quiera, ¿no? Entonces, él dice, las palabras amasando sueños se vuelven realidades. Tiene sentido, es lógico, no es meramente una cosa de locos. Nosotros los artistas visuales, plásticos, inclusive otras áreas, no sé, no vamos a nombrar ahorita alguna, lo sabemos porque nosotros por excelencia manifestamos en el mundo matérico 2D, 3D las ideas, ¿no? Digo, el 3D está súper más cañón, se los digo yo que estoy ahorita haciendo algunas cositas y digo, ay, güey, ¿no? Pero el hecho de que sepamos que podemos imaginarlo y entonces podemos crearlo, es lo que les decía la vez pasada también. Es importante reconocer que tenemos mano, inteligencia, imaginación, etc., ¿no? Para saber que lo podemos hacer. Entonces las palabras amasando sueños se vuelven realidades. Y aquí es donde se relaciona la poesía con la ensoñación, porque cuando el poeta descubre las palabras, la creación no es más que el hallazgo de la imagen de la ensoñación. Yo materializo una mesa, porque es un ejemplo básico, y de pronto me doy cuenta que esa es una idea que ya tenía, ¿no? O sea, al revés. La materializo porque o sea, porque quiero una mesa. Entonces la materializo. Y conforme pasa el tiempo, sucede al revés. De repente dices, ok, creé esta mesa porque quería una mesa, sí, pero la imaginé.
o sea, de verdad la imaginé y quedó como yo la imaginé, mejor, peor, más chiquita, más grande. O sea, ahí entran ya un montón de detalles en los que no me voy a meter, pero prácticamente eso es lo que él nos quiere decir, ¿no? La creación no es más que el hallazgo de la imagen de la ensoñación. Es decir, pienso, luego existe. ¿Quién decía eso? Pienso, luego existe. Existo, perdón. Era Descartes, ¿no? Bueno, ya voy a continuar para apurarme. Eh, y entonces dice él, ¿y qué es la ensoñación? Ni más ni menos que la contemplación del mundo. Hay que contemplar la totalidad para poder comprenderla. El mundo es bello antes de ser verdadero. Y pues no se trata de racionalizar el mundo, sino de contemplarlo, contemplar con asombro su majestuosa y su imponente belleza, pero no por medio de la contemplación pasiva, se los reitero, sino al contrario, por medio de una contemplación que sí afecte, que se vea más allá de una acción de espectar, ¿no? Sino, si bien no intervenimos, que sí intervenga nuestra contemplación activa en nuestra psique, ¿va? Entonces, eso es lo que él menciona, la felicidad y cómo se lleva en relación con esto. La felicidad depende de dónde la ponemos. Para poder definir cualquier cosa, hay que ver dónde lo estamos poniendo. ¿Qué cosa es la felicidad para nosotros? Porque aún cuando tengamos cánones de felicidad ahora, porque ya no son de belleza, ahora son cánones de felicidad, no, la felicidad no es lo mismo para todos. Olviden eso, o sea, recuerden el mito del éxito. No hay una sola forma de ser exitosos. Todos somos exitosos de alguna manera, pero en los medios de comunicación masiva y también los sistemas económicos, los gobiernos, ahora el sistema privado de todo, de educación, porque ya está todo privatizado, y privado, nos enseñan como cánones de felicidad, pero no los crean. Pregúntense dónde está su felicidad, dónde radica, porque la felicidad puede radicar en comerte un helado los domingos en Plaza Juárez o en cualquier plaza, o puede radicar en ver a tu hijo o a tu hija estudiante súper exitoso en el sentido de está haciendo lo que quiere, ¿no? Quiere estudiar artes, es un ejemplo este, o en llevar la comida a casa, o en contemplar el atardecer en alguna montaña, o sea, las cosas sencillas también nos hacen felices. Entonces no se les olvide que la felicidad entonces la vamos a definir a través de dónde la estamos colocando. ¿Okay? Y ahí podemos darnos cuenta también de la importancia de analizar lo que vemos, porque si analizamos lo que vemos no nos van a comer el mandado. ¿Cómo? No se trata de generar sobreanálisis, sino no es normal que la chica del comercial de las 4 de la tarde, bueno, eso era en la televisión, ahorita busco un ejemplo para otras cosas, bueno, Netflix, no es normal o no normalicemos el hecho de que en todos tus, continuar viendo de Netflix, porque sí uso Netflix para analizarlo justamente y una que otra vez, la verdad lo hago porque me entretiene. Eh, no es así como, no normalicemos, perdón, el hecho de que en nuestra lista de gustos nos sigan manifestando películas muy parecidas, ¿no? Uno dice, ay, gracias, claro, pero no te has dado cuenta de lo que te están implantando como idea. Acuérdense de Inception. Lo más difícil es implantar una idea en una persona. ¿Ustedes creen eso? Hay que analizar. Y ahí, cuando ustedes analicen lo que consumen en un Netflix o lo que consumen en un Facebook, se van a dar cuenta de en dónde están poniendo su felicidad. Y no siempre es el mejor, ¿no? Algunas veces puede ser, la felicidad, según los filósofos, puede radicar en lo carnal, en lo pasional, y muchas veces también radica en las virtudes y en la bondad, y muchas otras veces radica en la maldad, ¿no? Puede radicar en muchas partes. El punto es dónde estoy enfocando dónde estoy poniendo mi felicidad, porque eso es lo que estoy determinando que me hace feliz. Si mi felicidad depende simplemente de cómo me veo, bueno, pues qué les digo, cómo te ves,
¿no? O sea, realmente hay que trabajar esa parte y eso de realmente te va a hacer alguien feliz por ahora, por siempre, por no sabemos, ¿no? Entonces hay que analizarlo. Y por último, por último, la felicidad también tiene que ver con nuestro sistema económico, es decir, ¿qué quiere el sistema económico? Porque eso también nos encasilla. Es decir, por ejemplo, con el capitalismo, pues la felicidad radicaba en lo que poseías, ¿no? Ay, lo que quieres poseer y entonces voy a acumular y eso es mi felicidad, ¿no? Hace muchos años, como 60 pienso, ajá, sí, como en los 60, surgió la idea de, por ejemplo, acá en Hidalgo, hubo el boom de los carritos estos Renault, pero no me crean si fue en los 60, pienso solamente que fue en esa época, pero vamos a quitar la época. El punto es, cuando nace esta idea del Renault, todo el mundo quiere un Renaultito. Y entonces el Renault se convierte en un icono de felicidad, a eso me refiero. El icono de felicidad que tengas es lo que está determinando tu propia felicidad. Entonces, bueno, por último, ahora sí, el problema de la felicidad es que la estamos queriendo hacer perpetua y la felicidad perpetua no existe. Se los tenía que decir, ¿no? Realmente lo que está haciendo esta felicidad exacerbada que nos muestran todo el tiempo en la red y que antes, recuerden las novelas, era la víctima todo el tiempo, ahora es, ay, siempre es feliz y siempre le va bien y mira cómo sonríe y mira cómo no para. Y entonces te das cuenta que hay una sobrecarga hacia el concepto que nos está convirtiendo la idea de la felicidad en una diosidad, o sea, nos estamos obsesionando con ella. Entonces hay que reconocer esto para que nos demos cuenta que la felicidad perpetua no existe y aprendamos a aceptar la vida, ¿no? Tengo algo para cerrar que dice que la vida es un misterio y vivir se supone abrazar el misterio. ¿Quién nos está enseñando a vivir con la incertidumbre o a aceptar y a gestionar y sí, a gestionar la incertidumbre? ¿Por qué? Porque hay que adaptarnos al cambio. El cambio es perpetuo, o sea, el cambio es permanente. Ahora, si nosotros nos damos cuenta que el cambio es permanente, entonces tenemos que reconocer que el cambio nos está llevando, o sea, que abrazar el cambio permanente nos está llevando a la aceptación de la no felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad es una idea que no va a durar para siempre, ¿no? Y por último, ya ahora sí, ya dije eso como 4 veces, necesitamos poesía en nuestra vida como un grado de subversión contra la desesperanza. Bueno, no contra la desesperanza, a favor de lo amable hacia la humanidad, a la humanización de, de los humanos, literal, ¿no? La humanización de nosotros como gente, como personas. Hay que comprender la poesía, la ensoñación, como una posibilidad de sentir pensar el mundo de una forma más amable para nosotros mismos y para los demás. Y reitero, la felicidad es algo que se construye y que no se puede mantener todo el tiempo, como nada. Nada se puede mantener todo el tiempo. Y gracias y perdón otra vez por los problemitas de internet, pero bueno, aquí estamos con el resumen. Les mando besos y abrazos. Esto fue la utilidad de lo inútil. Nos vemos el siguiente miércoles en punto de las 9:30. Y buscaré, si aquí no se puede, otra sede para que no tengamos broncas de internet. Gracias chicos. Bonita noche.